Hola, mi nombre es Rolando Posada y bienvenidos al Anabolic Podcast. Hoy hablaremos acerca de farmacología en la estética. Me quiero ver bacano, me quiero ver bonito. ¿Qué necesito o qué no necesito? Exactamente. Bueno, Bueno, mi nombre es Michelet Díez, aquí el otro... representando a la gente que no sabe mucho y quiere aprender. Aquí estoy yo. No, yo no he estado de acuerdo nunca con ese tema o sea, usar fármacos solamente estéticamente. Sí, pero venga, ¿quién eres tú? Hola, ¿cómo estoy? Me llamo CJ. La gente no me conoce. Uy, suena. Uy, perdón. Un golpe. No lo puedo hacer bien porque ya me dan los codos y tal. Pero, uy, suena. Adal Ramón. Otro rollo. No, entonces, No, estás de acuerdo? para mí si eso no genera plata, ¿para aquí? Con tanto efecto secundario y con tanto daño que le puede hacer al cuerpo, como que ¿para aquí? Yo creo que antes de... antes de empezar a grabar comenzamos a hablar y dijimos, listo, o sea, está bien, como que... ¿Cómo estructuramos el tema de hoy? Y yo dije, no, hombre, hay personas que han tenido un viaje, de deporte, unos que se han ido por el lado, hombre, el performance, marica, César Miega, que en este momento es un atleta que compite, toda la vaina. Otras personas que en algún momento yo dije, parce, ¿sabes qué? Me quiero dejar de estar gordo. Volví a estar gordo de nuevo. O sea, hice fat, fit, fat, hice el ciclo completo. Pero hay gente que va por única y llanamente un fin estético. O sea, hey, me quiero ver mejor y tomo el atajo que sea por verme mejor y todas las cosas que se hacen en ese ámbito, ya ve, hay unas vainas que están, ok, uno entiende, pero unas vainas que están definitivamente mal y creo que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, pues porque hay cosas que uno ha visto todo en esta vaina. Sí, yo creo que a lo que debemos, una de las cosas que tienen que considerarse es el orden de las prioridades de esa persona que está considerando la posibilidad de utilizar un fármaco, no un medicamento. O sea, Claro. un fármaco es un medicamento que se utiliza con una intención terapéutica. Pero terapéutica significa como tratamiento a una patología como tal. Entonces, si uno si uno conoce un fármaco, tú normalmente no vas a querer utilizar un medicamento, un fármaco como la oxandrolona, conocido también como la Navar, por ejemplo, o el estanosolol, como el Winstrol también, con una intención estética y considerarlo un medicamento como tal, porque tú no estás padeciendo nada. Tú lo que quieres es cambiar tu aspecto físico utilizando ese fármaco. Aunque existan indicaciones terapéuticas o se hayan utilizado ese tipo de fármacos como medicamentos en medicina para patologías que obviamente han demostrado una pérdida dramática de masa muscular, para grandes quemados, que son pacientes, digamos, que tienen una gran superficie del cuerpo quemada, puede utilizarse desde el punto de vista terapéutico como para poder mejorar, disminuir, digamos, como que esa pérdida de masa muscular cuando el paciente está hospitalizado. En cuidado intensivo, por ejemplo, hay muchos estudios con respecto a eso. Hay un estudio reciente del año pasado del uso de oxandrolona en grandes quemados y que ha demostrado muy buenos resultados. Pero independientemente de eso, una cosa es cuando se usa un medicamento con un fin terapéutico, que son a dosis diferentes, a cuando la gente habitualmente lo usa con una intención estética, que es a dosis muy altas, sin pensar que a medida que se aumenta la dosis, están apuntándole a otros tejidos diferentes de los que eventualmente quieren apuntar, y es cuando aplica la analogía de querer matar el mosquito en la pared, digamos, con la mano o utilizando un martillo gigante. O sea, claro, el daño colateral será mayor, ¿cierto? Llega a un punto el famoso point of no return, o sea, llegas y te cruzas y no hay vuelta atrás y hay una cantidad de contraindicaciones. Lo hablábamos en el podcast pasado cuando hablábamos sobre la parte esta del TRT y cuándo sí, cuándo no y por qué, y nos educamos un poquito al respecto, así que si no lo han visto, no lo han escuchado, vayan a verlo o a escucharlo. Y hoy queríamos como hablar de cuándo la gente ha sido muy irresponsable, porque creo que esa es la palabra. O sea, tú nos contabas de que hace como 5 años decías que esta vuelta se iba a volver una cuestión de salud pública, que es donde está llegando en este momento todo este mal uso de la farmacología de forma muy irresponsable, porque ya está, pero o sea, lo que tú decías, lo último que tú recomiendas siempre es, ya ve, utiliza fármacos. Pero cuando recomiendas es como que, o cuando lo dices o lo recetas, o la persona que lo hace es como que, ya ve, mira, o sea, asegúrate de que un médico sea la persona que está acá. Es como así, si un día yo le mandé un amigo al doc. El pelado se quería ciclar, todo emocionado y tal. Yo, papi, te tengo el profesional para que en verdad te ponga los pies sobre la tierra a ver si lo quiere hacer. Y creo que la primera pregunta que me dio este man que le dijo el doc fue que de verdad te quiere ciclar, más nunca vas a volver a ser el mismo. Sí, literal. Sí. Que es real, weón. O sea, digamos que está dentro de las
dentro de las probabilidades dentro de la probabilidad de que tu cuerpo no responda igual, y hace parte de lo que hablamos en el podcast anterior, que no tocamos muy a fondo ese tema, pero utilizar fármacos, principalmente fármacos intramusculares donde las dosis son mucho más altas, es mucho más difícil que tú uses, digamos, por vía oral un medicamento que pueda semejar la dosis de la testosterona que tú puedes alcanzar en un día. Yo conozco personas que se ponen en una sola inyección 500, 750 miligramos de testosterona, y eso es una dosis dramáticamente alta y te la pones en un solo shot, en una sola inyección, para que tú alcances esa dosis o esa carga androgénica con un oral. Es casi imposible, y nadie va a mandar esa dosis en un solo día. Tal vez alcanzarla una semana, pues probablemente podías hacer esa equivalencia oral. Pero a donde voy con eso es a que una cosa es cuando tú usas ese tipo de medicamentos intramusculares, que tú usas dosis tan altas que inmediatamente bloqueas tu producción endógena y tus células testiculares se quedan quietas y pueden entrar en senescencia, o sea, pueden morir, pueden entrar en un proceso de apoptosis, o sea, morir por esas dosis tan elevadas porque están tan quietas en un momento que no funcionan y definitivamente apagan. Funciona. Claro, como todo en el cuerpo. Sí. Si no lo utilizas, papi, chao. Que precisamente... No todo morirá, disculpe, no todo, o sea, que quedarán muchas funcionales, pero esas que quedan podrían eventualmente mantener tu concentración como estaba antes, pero tal vez no. Entonces, pues te decía, no, probablemente no serás el mismo. ¿Sí? Precisamente eso es lo que yo estaba abordando con lo que decía de que si no es para generar de pronto un ingreso o algo que en verdad represente, porque de pronto seas modelo, porque de pronto si trabajas con tu imagen, el culturismo, el deporte y todo esto, yo digo como que ¿para qué? Porque es que expones tu salud mental, expones la parte como tal hormonal, expones, no sé, de pronto un acné, de pronto la fertilidad, todos esos temas que para mí son como... Claro, hay mucho más que perder de lo que puedes ganar, creo yo, desde el punto de vista fisiológico, o sea, como de salud, ¿no? O sea, Mira, lo que mucha gente tal vez no conoce o no sabe es que, o no cree muchas veces, es que la mayoría de las personas que van a mi consulta con la intención de ciclarse, pues no lo hacen. Yo tengo muchos pacientes, he tenido muchos pacientes. Pues ya pude haber tenido en los últimos 5 o 6 años unos 5,000 pacientes. Pero la gran mayoría de pacientes que van a querer usar fármacos, cuando yo les digo o les doy ese consentimiento informado de entender qué es a lo que se van a exponer, los posibles riesgos, los efectos secundarios, ese punto de retorno o punto de no retorno donde pueden llegar, los hace pensar. Ayer precisamente había un paciente nuevo que está intentando usar fármacos, lo vi online y tuvimos el primer acercamiento en consulta por una videollamada, y al final él quedó como con la idea de querer usar fármacos, y yo después de decirle todo, no le dije, listo, entonces ¿qué quieres hacer? Le dije, no, wait, te voy a dejar esa inquietud ahí, sembrada en medítalo. Y te dije, mira, discute eso con tu almohada o con tu mujer o con quien sea, planteale esto que te estoy diciendo y mañana me das una respuesta, porque no tomes una decisión así tan apresurada, porque es que esto es algo serio. Enfrentarte a esta vaina podría traerte muchas consecuencias, y si bien es cierto, vas a verte diferente físicamente, no lo dudes, te vas a ver diferente. Y mucho más si sigues los lineamientos de forma precisa, pero realmente valdrá la pena. O sea, ¿qué tanto podría costarte? Es que yo creo que esa vaina se resume mucho a... La gente siento que no ve las verdaderas consecuencias que hay porque no hay responsabilidad por parte, hombre, de la gente en buscar los pros y los contras. Ah, no, el pro, listo, que levanto más peso o que me ayuda a manejar la ansiedad o whatever, cosas buenas que puede tener la farmacología desde un punto de vista de conseguir objetivos. Pero no toman el mismo tiempo para decir ya cuáles son las partes malas de esta vaina, o sea, qué es lo que esta vaina me va a... Es que todo el mundo siempre piensa en el ciclo, pero ni siquiera piensan en el posciclo. O sea, sí, tienen la plata para el ciclo y se programan para eso, pero no piensan que de pronto el posciclo puede ser hasta más caro. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, Orlando, o sea, de la gente que te llega, ¿cuánta gente te ha llegado para decirte, ya me hice un ciclo y no tengo ni puta idea qué hacer con el posciclo? ¿Cómo? Más del 90%. Ahí está. Más del 90% no sabe en qué momento empezar el posciclo, por ejemplo. Que para los que no saben esto, digamos, es la terapia que se utiliza para poder recuperar esa producción endógena de testosterona. Y ahí, eso creo que será un buen punto de charla para otro podcast, pero la gente no solamente no sabe en qué momento utilizarlo, sino qué utilizar para ello y qué es lo que esperamos que ocurra en una terapia posciclo, que supuestamente te recuperes. Pero
podrías no recuperarte. Puede que no. Claro que sí. O sea, podrías no recuperarte y definitivamente tú estar, pero yo no sabía que esto me iba a causar esto. Y ahí viene la otra parte, no solamente que el 90% venga aquí sin ni idea del postciclo, sino una gran cantidad de pacientes no conocen al dedillo o al detalle a lo que se están enfrentando. Y todos esos problemas fisiológicos u orgánicos que es a lo que se enfrentan, o sistémicos, al momento de usar terapias orales o intramusculares, como tú decías. Bueno, En ese tema precisamente del uso y como la responsabilidad del uso, yo creo que mucha gente lo primero que pregunta es la OXA, porque siempre dicen los entrenadores, el compañero del gimnasio, todo siempre es como que, no, es que ese es suavecito. Mira, yo te contaba ahorita que hablábamos de eso, es que uno de los profesionales que yo más admiro con respecto a la investigación en terapia farmacológica en Estados Unidos es el doctor Guillermo Escalante. No es estadounidense, pero obviamente ha sido adoptado en Estados Unidos. Investiga mucho al respecto. Una vez en una ponencia que estaba dando, en una ponencia en Estados Unidos, decía eso, que la gente suele considerar que ese tipo de terapias orales o de tipo de medicamentos orales, como la oxandrolona, son menos lesivos, traen menos consecuencias negativas. Y entonces dicen, no, yo quiero un ciclo suave, o sea, quiero mantenerlo oral. Y él decía, sin entender de que podría ser mucho peor un ciclo oral que un ciclo intramuscular. O sea, que usar medicamentos por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque es que independientemente de la farmacocinética, de la manera como el fármaco entra al cuerpo, las vías por las que tenga que pasar para poder activarse o funcionar en el órgano que vaya a funcionar, digamos que las dosis que puedes utilizar estarán por encima de lo que habitualmente han recomendado ciertos estudios para poder obtener ciertos beneficios. Y la gente dice, voy a usar un poco más porque me va a dar muchos más beneficios. Porque y así no es. Y eso es completamente equivocado. Además de eso, no suelen utilizar solamente un fármaco, sino mezclarlo con otro oral. Entonces, eso sí, o sea, genera mucho mayor lesión. Además, ciclos de medicamentos orales per se no se recomiendan así. O sea, tú no puedes usar un medicamento oral que normalmente son derivados, y les voy a hacer aquí una pregunta si se recuerdan del podcast pasado, son derivados de la DHT, de la dihidrotestosterona. Entonces, hablamos la vez pasada que la testo se puede aromatizar a estrógenos y se puede reducir a dihidrotestosterona. Y tú tomas un medicamento que es derivado de la dihidrotestosterona, que no es testosterona, tú nada más tienes DHT y tu cuerpo no va a tener cómo, no va a volver a producir una cantidad de testosterona en el testicular porque se bloquea con la oxandrolona dependiendo de la dosis, el tiempo, etcétera, etcétera. Y si no hay testosterona, no habrá estrógenos. Entonces, será sensato utilizar solamente un medicamento oral. Desbalance del eje. Exacto. Okay. O sea, ahí se bloquea el DHT. Total. No, tú estás dando es como si estuvieras dando un DHT. Okay. Porque es un derivado, pero no es que sea DHT. Realmente el único DHT por vía oral, lo más homólogo que hay es el Proviron. Okay. Pero digamos que la oxandrolona, para traerlo aquí a colación, es un derivado del DHT y eso va a hacer que tu eje o que tu testículo empiece a disminuir la producción endógena de testosterona. Como tu cuerpo no tiene un sustrato para poder producir estrógenos y mantener lo que Michelet muy bien respondió, que es el equilibrio, ahí es donde la gente empieza a perder la libido, donde la gente empieza a sentir como que ven acá, pero es que no me siento bien de ánimo, empecé a acumular como mucha agua corporal, o mira, no estoy ganando masa muscular como debería ganarla, pues sí, estoy perdiendo un poquito de grasa corporal por el efecto que pueda tener la oxandrolona a nivel, digamos, de los receptores androgénicos a nivel del tejido graso, produzca un poco más de lipólisis, pero si no estás en déficit y no estás entrenando, esa liberación de grasas a la sangre no se va a quemar. Yo creo que... Tengo unas preguntitas sobre eso que me acabas de decir entonces. Problemas como la ginecomastia vienen precisamente más entonces del derivado de la testosterona o de la testosterona. No. O también lo veo por la parte de la alimentación. La alimentación mezclada obviamente con la química. No. La alimentación y la ginecomastia en ninguna relación directa realmente. Los medicamentos orales y la ginecomastia tampoco. El uso de testosterona o de cualquier otro medicamento intramuscular que sea un derivado o que tenga una estructura molecular parecida a los estrógenos puede interactuar con los receptores estrogénicos y poder favorecer a la ginecomastia. Normalmente es que te pones dosis elevadas de testosterona, se aromatizan y ese aumento importante de los estrógenos en sangre estimulan el tejido mamilar o mamario y lo inflaman. Y tú al principio sientes solamente inflamación. Eso es lo que suele producir la ginecomastia. Pero cuando se cronifica
ese tejido, cuando ya la evolución da más de 4 a 6 meses, ese tejido es muy difícil que vuelva otra vez a tu tamaño normal. Entonces, digamos que eso es lo del problema de ginecomastia. ¿Por qué entonces los niños que están en sobrepeso, Sí. a veces les ves crecidas el Sí. tejido mamario? Normalmente no es por desbalances hormonales o o que produzca una mayor cantidad de testosterona, que eso puede ocurrir. Normalmente es porque la testosterona que producen, que puede estar, casi siempre están en niveles normales, está siendo atacada por esa aromatasa que está en elevadas concentraciones en el tejido graso que rodea la mama. Entonces, como hay mucha aromatasa ahí, convierte mucho la testosterona en estrógenos, estimula al tejido mamilar y lo hace crecer. Entonces, una persona así sería más sensible, por ejemplo, si desde niño era así. ¿Sería más aromatizador? Sí, o menos? exacto. Probablemente. Pero hay estudios, mira, hasta el año, te voy a decir, como el 2011 más o menos, alcancé a revisar como unos 11 estudios por allí, donde podría concluirse que la aromatización es una reacción autolimitada. Es decir, a mayor cantidad de testosterona, no es que tú vayas a aromatizar más y la concentración vaya a ser mayor. Puede tener un efecto autolimitado, aunque puedes tú producir mayor cantidades de ese estrógeno a partir de la testosterona por condiciones genéticas muy diferentes. Aquí pregunto yo para los que, porque ya he mencionado lo de aromatizar varias veces en el podcast pasado y en este, y yo no dejo de pensar en algo que huele bueno ya. O sea, Sí. porque igual, o sea, la idea sí, testosterona. Sí. Ya, estrógeno. Sí, no, pero, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué? O sea, ese es el efecto de cómo funciona en... La cómo aromatasa. La aromatasa, no, eso es una enzima. O sea, es una enzima, es una sustancia a nivel corporal que modifica la testosterona. Esa enzima la modifica bioquímicamente hablando y la convierte en estrógenos. Ok. Se llama aromatización por aquello que cambia, no vamos a hablarlo aquí desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista estructural, en ese anillo de la testosterona, que es ese anillo bioquímico, y lo convierte en el estrógeno. Se llama aromatizarlo. El otro es reducción, se reduce o sea, la molécula se reduce a una más pequeña que es la dihidrotestosterona. Esa reducción se llama la reacción de reducción porque la ejecuta la 5-alfa reductasa. Entonces, digamos que son dos diferentes, ¿sí me entender? Aquí Y tenemos la uno vuelta. como todo confundido, pero aquí vamos aprendiendo que la idea es Sí, esa. la idea es esa, que tú entiendas cuál es esa ruta, usted entiende cuál es la ruta de la testosterona. Claro, Porque no solamente es testosterona y ahí se quedó alta. Bueno, ¿y eso por dónde coge? ¿O en qué se Claro. convierte? ¿De qué manera se transporta? ¿Y Todo cómo afecta directamente la parte del muscular? Entonces, Exactamente. hablando de esa vaina de que preguntaras ciertas las preguntas que hizo, yo me quería ir a ese punto de que, hombre, llega gente que normalmente, por ejemplo, y lo digo porque yo inclusive estuve ahí, en la cual uno dice, listo, bueno, hay que entrenar. Quiero tener un cambio físico en mi cuerpo. Yo me acuerdo que el cambio más significativo que yo tuve fue cuando fui más juicioso con la dieta. Y pues creo que aquí, ya en esta altura del proceso, todo el mundo saber de que, hombre, un cambio físico, primero la dieta, después el ejercicio, y ya después por allá para otras vainas extras, la suplementación y después la farmacología, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, yo siento que hay gente de que inclusive se vuelan el paso de genuinamente buscar un entrenador bueno para que te ayude con la parte del ejercicio y una persona que te asesore bien en la parte de alimentación. O sea, tú dirías, o sea, yo sé que es un error grandísimo porque todos cometemos una cantidad de errores grandísimos en la parte de alimentación, de que qué porcentaje de personas o qué tan común es que la gente quiere cambios, pero no han revisado lo básico, no han revisado lo básico de llave, cómo estoy comiendo yo. ¿Y cuántas personas crees tú que dicen, no, yo estoy comiendo bien, pero marica, quiero un fármaco? O sea, ¿cómo ves tú la vaina ahí? Mira, es un tema muy complejo. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿cuántos enemigos me he ganado yo aquí en esta ciudad? Porque la gente que va a consulta conmigo me habla acerca de que está entrenando bien y yo soy como que, ok, ¿estás entrenando bien? Dime cuál es tu volumen efectivo de trabajo para tal músculo. Y la paja así. Y la gente como todas las cuestiones así de como que, sí, literal. Pero no lo dejo ahí. Voy de lo más complejo a lo menos complejo. Listo. ¿Cuál es el volumen efectivo de trabajo que es ese? Tú implementas algunas variables, en las procesiones que ejecutas. ¿Sabes lo que es un clúster? ¿Sabes qué es un mayor reps? ¿Sabes lo que es un dead stop? Tú sabes que en planificación lo que es una pirámide trunca invertida o una pirámide trunca no sé qué. Y cosas así. Y lo voy llevando cada vez más al rincón. O, por ejemplo... Aquí el de la cara de las ecuaciones soy yo en este momento. ¿Cómo modificas los tiempos, la ejecución, o sea, la cadencia? La gente no entiende o cree que no tiene tanto valor eso
Porque hace una mirada al Golden Era, donde entrenaba Arnold, entrenaban esos manes a la pura hijo de puta, como dice uno, y los ves grandísimos y todo, y gente grande que desarrolla masa muscular. Entonces, que tú vas a mover tú vas a mover peso, y tu cuerpo, de acuerdo a lo que comes y a lo que te estás poniendo, lo que estás tomándote, tu cuerpo se va a modificar. Hay un man por allí que es mexicano, el Champion. Pueden búsquenlo en Instagram, creo que aparece el Champion. Es un tipo delgado, mexicano, pues tiene una actitud muy particular, va al gimnasio y mueve con una muy mala técnica, pero mueve una cantidad de pesos, así sea con rangos de movimiento muy cortos, pero, por ejemplo, donde yo te ponga a hacer a ti un remo que hacen máquina, ese man a una sola mano, con esa cantidad de discos que ponen de un lado, tú no vas a ser capaz de moverlo. Y ese man, como se ve, es capaz de mover esa vaina, güey. Tú tienes la capacidad de adaptarte a mover ciertas cargas, pero moverlas con cierta cadencia, con cierta técnica, utilizar la biomecánica para poder optimizar la activación de ciertos músculos dependerá precisamente de eso. De qué tan preparado estés, de qué tan buena recomendación recibas para ello o con quién estés entrenando que te enseñe a hacerlo bien y que puedas sacar el máximo provecho. Cuando tú le dices a la gente o le haces, you point at that, o sea, le señalas esa vaina como, hey, ven acá, es que esto está mal. ¿Cómo así? Pero yo entreno bien. Cuando le pregunto esto, no me dice responde una pregunta yo, tú no entrenas bien. Tú vas al gimnasio a mover cargas. Claro. Y eso te va a generar un cambio físico. Claro, pero o sea, no como el que tú esperas. Hay gente, no, y hay gente que no tiene, que literalmente, y eso es una cosa que yo hablaba una vez con Zapepe, yo le decía, ya ve, o sea, la gente ni siquiera dice, parce, ¿sabes qué? Páguele 2-3 meses a un buen entrenador. Por lo menos para que usted de verdad aprenda. O sea, un mes. O sea, tú te metes con Santiago Penagos, por ejemplo, que es de los entrenadores que, además de ser mi amigo, yo puedo separar perfectamente la amistad del trabajo. Santiago Penagos y Steven Cárdenas, que para mí es uno de los mejores programadores de entrenamiento que hay aquí en este país. Una cosa es un entrenar bajo una planificación que te dé un tipo como esos. Otra cosa es que a ti, cualquier entrenador en el gimnasio te pongo una rutina. Y el 90 y pico % de mis pacientes, mujeres que llegan allá, peladas muy lindas a consulta, que entrenan, pero quiero unas piernas así. Yo, mientras entrenes como estás entrenando, no va a pasar. Si tú sigues llegando al gimnasio y el día que toca pierna, tu entrenador te dice, bueno, hoy toca pierna, vamos a empezar por... ¿Cómo así? No, tú tienes que tener una rutina preestablecida, seguirla, entender cuándo fueron tus cargas que estás manejando, habitualmente cuál es el RIR o el RP que estás moviendo, digamos, esa percepción de fatiga que esté clara para que sepas cómo vas a llegar, no al fallo, sino antes del fallo, para que no acumules mucha fatiga durante la semana, tu músculo entrene perfectamente o de forma correcta y puedas sacarle el máximo provecho de eso. Pero si estás entrenando, cada vez que vas al gimnasio, inventando o estás, ¿cómo se llama eso en español? Como que estás improvisando, no va a ocurrir lo que tú esperas. Podrán haber ciertos cambios, pero no lo que tú esperas. No, es que eso es como el que nunca ha hecho dieta y se mete con cualquier persona que dice que hace dieta y te pone de pronto a contar calorías, pero no sabe exactamente la distribución de los macros como tiene que ser, de que vas a tener un cambio. Si a ti te dicen, la dieta es que quite los dulces, uno ve el cambio. ¿Sí? Claro, uno ve el... Ahí voy a hablar lo que tú dijiste ahorita. Y mira, no quería llegar yo ahí, yo sabía que César iba a comentar eso, y te voy a decir qué pasó ahorita, qué pasó cuando tú comenzaste. El mayor cambio que yo vi fue cuando yo me puse juicioso. No, fue cuando tú estabas en mayor sobrepeso y empezaste a hacer las cosas diferentes. Entre más obesidad o sobrepeso existe una persona, cuando empieza algo a hacer un cambio, es cuando más va a observar que hay una caída dramática de su porcentaje graso. Pero cada vez se va a hacer más difícil perder grasa corporal. Porque tu cuerpo seguramente entrará en una fase de adaptación y va a intentar proteger sus tejidos porque el cuerpo, como yo lo decía la vez pasada, que me preguntaba bien sobre el principio de leche líder, pues tu cuerpo intenta mantenerse en ese estado de equilibrio, ¿sí me entiendes? Entonces, no sacarlo de ese estado de equilibrio entra en un sistema, en un ambiente complejo donde tiene que disminuir su gasto en reposo como el que estamos en este momento y él aprovecha. Él no va a poder controlar, tu cuerpo no va a poder controlar tan fácilmente la frecuencia cardíaca, o sea, el movimiento del latido cardíaco mientras estás entrenando, o la respiración, o la cantidad de hormonas que liberas específicamente para la quema de energía durante el entrenamiento, pero sí en reposo. Entonces, ahí donde estás tú, cuando te has perdido mucho peso, empieza a bajar tu frecuencia cardíaca, empiezas a respirar más despacio, te empiezas a sentir como más cansado cada vez, te quedas dormido en muchas partes, porque tu cuerpo está buscando ahorrar energía, como un mecanismo de defensa. Porque sabe que viene el mierdero después. Literalmente, porque quiere intentar acomodarse bien aquello. Pero, obviamente, tú tienes que buscar estrategias para poderte acomodar a eso. Pero lo que ya decía César era como que, total, tú quieres cambios específicos, quieres verte diferente, tienes que empezar a planificar diferente. Yo he perdido muchas pacientes, principalmente mujeres, que van y les digo, es que tu entrenador no tiene ni idea de entrenamiento. O sea, te puede poner, las veo brincando
las veo, digamos, cogiendo un Las lazo y burpees. jalándolo una frente. Literalmente, ni siquiera burpees, porque burpees pues un excelente trabajo cardiovascular o un excelente trabajo funcional. Pero no solamente eso, sino que en el tiempo que realmente tienen o con el que cuentan, que a veces son 60 o 90 minutos a una hora, hora y media, no alcanzan a entrenar suficiente el músculo que necesitan para poder sacarle máximo provecho, porque se pasan haciendo huevonadas en el gimnasio que no les funcionan para nada. Claro, y de hecho yo creo que cuando la gente busca esos cambios musculares muy notorios, porque una cosa, y yo me acuerdo por ejemplo de la vieja esta, la brasilera que es súper famosa porque pone a comer mierda a las viejas, que las pone a sufrir. Se me olvida el nombre. En DNA Academia. O Ajá. sea, en el gimnasio DNA Claro, en Río. Esa vieja, todas las viejas son súper patonas. Obvio, hay factores genéticos, factores alimenticios, quién sabe qué factores farmacológicos. Pero esos cambios físicos notorios tan grandes de desarrollar pierna, de desarrollar, en el caso de los hombres, el pecho, o los hombros, o las pantorrillas, ya eso requiere mucho trabajo. O sea, subir masa muscular y subirla bien, eso no es solo hacer botellas, o sea... Para mí es más sencillo perder grasa corporal desde el punto de vista fisiológico. Te iba a ganar preguntar masa eso. muscular. O sea, son muchos otros factores, a menos de que exista lo que tú decías ahora en este momento y que hablamos en algún momento en el podcast pasado sobre la genética, pero es complicado. O sea, no es tan fácil como perder grasa corporal. En ese gimnasio, por ejemplo, en DNA, todas esas viejas que tú ves ahí sufriendo, llorando, tienen un tipo de entrenamiento particular. Eso es un tipo de entrenamiento o, digamos, una de los posibles variables que puedes utilizar dentro del entrenamiento. Normalmente hacen series clúster. O sea, en vez de pedirle a ella, a sus alumnas, series largas, mira, vas a hacer aquí 12, 14 o 16 repeticiones, te va a decir, bueno, vas a hacer de a 5 repeticiones y descansa tantos segundos. Entonces, 5, descansa 10 segundos. 5 más, descansa 10 segundos. Así puedes alcanzar mayor cantidad de repeticiones por cada serie que si las pones a hacer de una vez, y varios estudios han demostrado que es lo mismo que hagas, o sea, puedes impactar más haciendo series clúster que logrando hacer esa cantidad de series juntas y con más intensidad, al final todo. O sea, lo mismo que estábamos hablando de usar tanta cantidad de fármacos, que no significa que más sea mejor. Uh-huh. Creo que esto tiene mucho que ver con la vuelta de, y aquí creo que vamos a ir a una de las, creo yo, conclusiones de por lo menos este capítulo, es de que ya métale de verdad mucho ojo a la parte de cómo estás entrenando y cómo estás comiendo. Es más, yo me acuerdo con un tipcito que tú me diste cuando yo comencé a entrenar de por qué tener un reloj para medir las pulsaciones cardíacas. Entonces fue cuando me explicaste lo de que pues, la zona óptima de quema de grasa por encima se me olvida pues el caso mío, tantas pulsaciones, entre tantas pulsaciones. Y yo me acuerdo que uno subía, uno hacía peso y las pulsaciones para arriba. Y yo me acuerdo que mi descanso era hasta que llegaba a la parte base y otra vez de una vez iba. Claro, porque igual uno después con el tiempo comienza a darse cuenta que uno se recupera más rápido. Te adaptas un poco más fácil. Obviamente, esas variables han modificado mucho desde cuando nosotros hablamos. Claro, estamos hablando de hace como 6, 7 años. O sea, sí, un poco más. Digamos como que eso... hay muchas formas de poder evaluar mejor, digamos, ese nivel de actividad. Y mi intención no siempre era para que tú entendieras de que en ese rango vas a quemar grasa. No, porque hay una cosa que se llama el Fat Max. O sea, es un rango en el que te mantienes con respecto a tu frecuencia cardíaca o tu actividad, tu intensidad de entrenamiento, en el que vas a quemar más grasa corporal si te mantienes, obviamente, en un entorno de déficit calórico y todo eso. No, tampoco es tan fácil, pero es un específico. Yo lo que intento muchas veces con personas como tú que están empezando es a que entiendan de que deben mantener cierta intensidad. Y es mejor que mantengas una intensidad constante a que en algún momento puedas sobrepasar mucho la frecuencia cardíaca y exponerte a arritmias cardíacas, dolores de pecho, o sea, hay anginas de pecho, que son dolores de pecho, que pueden simular un infarto, pero son anginas asociadas al ejercicio, por ejemplo, que son vasoespasmos de las coronarias, que son las arterias que llevan sangre al corazón, que pueden ocurrir durante el ejercicio. Entonces, tú lo que haces en un paciente que apenas está empezando, güey, que está en sobrepeso, o es obeso mórbido, o es un obeso, tampoco tan extremo, pero hace entrenamiento intenso, no exponerlo tampoco tan dramáticamente, sino ir creando en él un hábito que mantenga un entrenamiento con cierta intensidad para que pueda
que pueda observar un cambio de forma transisiva. Tú no puedes hacer eso de forma tan taxativa. No vas a comer carbohidratos. Vas a entrenar en ayuno para que te vengan a hacer. Claro, es mejor el decir, ¿sabe? Que haga una hora de caminadora, que su porción sea constante en tal vaina, a ponte a hacer burpees y que has vuelto mierda en 5 minutos. O sea, eso es muy diferente. Independientemente de que esté demostrado que tú obviamente vas a quemar mucho más energía por unidad de tiempo que haciendo un entrenamiento, digamos, menos intenso, pero no vas a poder hacer un HIIT, que es entrenamiento de intervalico, de alta intensidad, durante una hora, como si puedes entrenar tal vez en el gimnasio, con momentos de alta intensidad, porque estás dándole mucho más fuerza, estás mucho más cerca de la falla muscular que otros, pero obviamente vas a poder sostener eso, vas a poder crear un poquito más de masa muscular. Obviamente el HIIT está mucho más enfocado para la pérdida de grasa, etcétera, etcétera. O sea, un poco más complejo. Claro. Digamos, las variables son distintas. Sí, habría que observarlo de una perspectiva diferente. Aquella persona que quiere buscar un resultado, digamos, con fármacos, sin haber evaluado todo esto que estamos hablando, pues va a perder mucha cancha y seguramente se enfrentarán a los fármacos sin estar comiendo de forma adecuada, sin estar entrenando de forma adecuada, y más allá de cómo es que de no entender a lo que está enfrentando ni cómo poder enfrentar los cambios. Yo creo que todo esto es para decir que, marica, no hay atajos. O sea, no hay atajos. En esa chimbada no hay atajos. Hay que cogerla suave, hay que saber bien lo que uno está haciendo. Lo que de pronto estaba diciendo ahorita, hay que gatear, después caminar, después correr. Como que hay gente que quiere volarse los pasos simplemente como para la inmediatez. Y siento yo que también puede ser como más contraproducente al final de cuentas. Es como hablábamos ahorita por fuera, que era que si tú mandas una dieta, puedes mandar, no sé, un ciclo, lo que sea, pero ni siquiera estás seguro que la persona sea como tenga la costumbre de ir al gimnasio, de levantarse e ir al gimnasio. Tenerlo como que hace parte de mi diario. En este momento tengo una muchacha que pues ha sido paciente mía hace un tiempo, se había sentado por un tiempo y, digamos, tiene un trabajo muy particular. Y a pesar de eso entrenaba con San Pepe, por ejemplo, con Santiago Penados. Yo la veía entrenando, pero no la veía tan constante. Y tiene una genética y una línea corporal ideal para competir. Pero yo ya a nadie intento convencer para que compita. Todo lo contrario, porque para mí la competición es algo complejo y puede traer muchos problemas, y creo que será otro tema para otro podcast. Pero Santiago me dijo, mira, ella quiere competir, que quiere que la prepares. Y le dije, no. Así duré casi 4 meses diciendo que no. Hasta que me insistió tanto que ahora en Expo Fitness me fue a buscar. Le dije, ven, habla conmigo allá hablamos. Y la cogí y le dije, si eres capaz de llevar por lo menos al pie de la letra un plan de alimentación que te voy a poner, entrenar de forma diferente con Santiago, seguir los lineamientos específicos, no faltarte el entrenamiento, hablamos. Así fue. Le mandé el plan de alimentación un mes y llegó a control, y es la vez que más cambios ha tenido sin tantas variaciones en el plan de alimentación de los casi 6 meses que estuvo conmigo previamente. Porque realmente ahí sí se metió en la película. Claro, se puso constante. Y llegó, mira, estaba comiéndose casi 5 carbohidratos al día. Y estaba con plan de alimentación obviamente bajo en calorías, porque es que ella pesa como 49 kilos. Y es bikini, compite en bikini, que son las más delgadas, etc. Solamente con ese ajuste llegó mareada, somnolienta, pero porque su cuerpo está intentando volverla a meter en el come más. Mantener un estado isocalórico, o sea, un estado de equilibrio. No me tengas en déficit porque estoy perdiendo mucha masa, sea grasa corporal o grasa. Cuando la monté al InBody y le hice la evaluación antropométrica y todo, me di cuenta que lo que está perdiendo es pura grasa. Y su masa muscular se ve diferente, sus glúteos se ven brutales. Y apenas empecé, ahora sí, a bajar. Le dije, si tú, ahora sí, toleras este primer descenso de estas calorías, de los carbohidratos, y llegas mejor y te adaptas un poco mejor, ahí sí podemos pensar en que puedas competir. Si no, va a ser muy complicado. La competencia de fisicoculturismo no está hecho para todo el mundo. Claro, lo que te mandé una vez, el TikTok ese que te mandé, este mancito inglés o el australiano que decía de que la diferencia grande, y que por ejemplo de tanta mierda que le tienen los culturistas a los crossfiteros, la diferencia grande está en que un culturista cuando se va a montar a una tarima está en su peor estado, o sea, su peor estado de salud, versus que un crossfitero es cuando más pro está cuando va a competir. Que lo diga César. No, sí, es que al final de cuentas, para mí ese es el respeto que yo le tengo al culturismo, porque uno dice, pues, no que tras de eso como con ese ego de que yo a todo el mundo le digo, normalmente la gente paga por ir a participar por una medalla, y te dan la medalla, ganas o pierdes. Uno peleando, uno le quita la medalla a la otra persona. Pero yo digo, es que ahí estás exponiendo, o sea, tu cuerpo se ve de la manera más espectacular que va a llegar, incluso con respecto a cualquier otro tipo de deporte.
pero esos bajones que dan emocionales, ese bajón de cómo te sientes anímicamente, físicamente, porque yo he estado en el pasillo antes de montarse a la tarima y ver a toda esa gente toda tirada, vueltará. Antes en el jiu-jitsu, por ejemplo, nosotros nos pesábamos y peleábamos enseguida. Entonces uno no se puede exponer a pesar, a cortar 6, 8 kilos. Eso que comparten las artes marciales mixtas o el boxeo tal para poder llegar a un peso específico con el culturismo, a mí siempre me ha parecido el arte de esta vaina. Y yo, lo que a mí me queda de crítica, créanme que constructiva en la mayoría de los casos, porque definitivamente uno intenta hacer esto o intenta hacer entender a quien compite, a quien prepara, que Chris Bumstead, C-Boom, no es C-Boom, no solamente por la genética, aunque sí tenga mucha genética, sino que ese man va a hacer déficit calórico, Michelle. O sea, ese man va a montarse a tarima. 6 meses antes de competir, ese man está en periodo de déficit. El man está bajando su porcentaje de grasa corporal. Tú ves aquí preparadores que ponen a los culturistas a hacer dieta de déficit 1 mes y medio. No, parce. ¿Lo vas a llevar a un punto bueno? Seguramente sí, o sea, va a llegar, pero ¿qué tanto vas a exponerle a ese deportista para que llegue a ese punto? Eso es... ¿Sabes de qué me acuerdo yo cuando en el Expo Fitness del 2020, previo a la pandemia que yo vine... El 20. Sí. Que le preguntamos a Zapepe, porque en ese momento él compitió, y él me decía, parce, es la primera vez que en una preparación he podido estar como que constante. ¿Por qué? Porque esa es la otra cosa. O sea, mucha gente, y más que todo en la parte del culturismo, lo que tú decías, mes y medio antes, listo, comenzamos a cortar. Cuando estaba grabando el otro día en Bogotá, no, ¿qué tal? Es que un poquito antes de yo, marica, pero, o sea, así, o sea, tan drástico es. O sea, someten sus cuerpos a cambios tan bravos y uno dice, marica. Es que precisamente también pasa con los deportes donde tienes que dar un peso. Al pesista olímpico lo ponen a cortar peso el mismo día, el luchador el mismo día. Son 6 kilos que uno se baja, 8 kilos en un sauna. Ahora está de moda, dice que vaselina, te da ropas y una bicicleta dentro del sauna. Yo no hago eso. Enemas rectales. Todo, claro, ¿no? para sacar toda la damia que está. Sí, toda la materia fecal que obviamente tiene cierto peso y eventualmente, o catárticos, o sea, medicamentos que te van a producir diarrea para que tú pierdas mucha agua corporal. Eso es un error dramático. Como definitivamente entra un momento de discusión mucho el usar los diuréticos en el culturismo. O sea, no, dar esto para que baje mucha agua. Eso es... Digamos, si tú no tienes un control sobre lo que está ocurriendo dentro del cuerpo de ese competidor, si no tienes en cuenta la cantidad de agua que le va a hacer falta para él poder cargar adecuadamente, porque esos carbohidratos que tú le vas a dar tienen que entrar al músculo con agua. O sea, el glucógeno entra al músculo con agua. Por cada gramo de glucógeno entran 3 gramos de agua. Si tú no estás dando agua, si no además se le estás sacando, porque cuando tú tomas un diurético, sacas el agua de dentro de la célula. O sea, carga, pero no carga. Exacto. ¿Dónde se queda esa carga entonces? En el estómago. Por eso muchos tú los ves súper distendidos y muy difícil. Entonces, digamos que, bueno, digamos que eso depende mucho de todos los atajos que estás intentando tomar tú como preparador, pero también los que está tomando tu cuerpo como, digamos, como organismo, como una fisiología perfecta que está intentando adaptarse, que está buscando una salida y que tú no le estás permitiendo dándole una cosa, dándole la otra, tal. Tú estás dándole algo, pero tapas un hueco acá y abres un hueco gigante de otro lado. Entonces, con otra cosa tapas ese hueco y se te abre otro peor. Y esa persona que va deshidratada o que le has puesto a orinar mucho, pierde mucho sodio y pierde mucho potasio. Por cada litro de orina que elimina, pierde entre 40 y 60 miligramos de potasio. Eso puede ser que tengas mucho más calambre durante la poses, que sientas mucho peor. O sea, eso es horrible. Bueno, y bajo eso que me estás diciendo, entonces existe de pronto el culturista que llega a un muy buen punto con un estado de ánimo bien, con un reposo bien, o es que literalmente yo he visto a todo el mundo y todo el mundo es arropado tirado en el piso. Si tú pones a ver las competencias de élite en Estados Unidos, por ejemplo, insisto con el tema de Chris Bumstead, pero tal vez no hablemos de Chris Bumstead, hablemos de Breon, o en este caso de Dino. Dino, no en la última competencia que estuvo, que realmente le dio una cara, o sea, que tenía un estado de ánimo muy bajo y todo eso. No sé si fue porque definitivamente cargó muy mal o algo pasó en su preparación. Yo no voy a decir porque no tengo ni idea cómo manejan eso ellos, los brasileños así. Pero tú los ves a ellos en el Olimpia. Ahora que estuve la última vez, que hay muchos videos de ellos que están atrás en el backstage. Tú ninguno ves en el piso tirado. Que va así la cara cadavérico y me voy a parar porque voy a tener... No, ninguno, güey. Tú ves al man siempre serio, concentrado, focus en lo que está. Sí, puede estar sentado descansando, pero tú no lo ves tirado así con la boca abierta, echándose fresco, viene la novia al lado con la toalla, que eso es lo que tú ves aquí,
que lo veías aquí cuando estaba el Arnold, bueno, el Mr. Olympia. Entonces, digamos como que pasa. O sea, entonces sí hay una forma como hacerlo. Ellos lo pueden hacer, pero tienen un equipo transdisciplinar que les ayuda a todo eso. Y creo que ellos son muy juiciosos en lo que hablábamos ahorita. Son súper juiciosos en cómo entrenan, cómo comen, cómo descansan. Es que está claro que ellos seguramente van a cumplir con el protocolo. Hay algo súper fijo en el deporte y creo que en muchos aspectos de la vida es que lo que no se registra no se mejora. Total. Y esa gente, estoy totalmente seguro que esa gente hasta lo más mínimo lo deben tener registrado. Total. Aquí hay uno, mira, en este momento tenemos culturistas aquí en Colombia que están fuera del país, como es el caso de Diego Classic, por ejemplo. Diego es una persona que ahora está con un laboratorio en suplementos en Brasil, que es Interal Médica. Y tiene una línea de deportistas, una competitiva en todo el culturismo que es grandiosa. Tiene grandes representantes de ese deporte. Y Diego está publicando recurrentemente cómo entrena. Dista dramáticamente de cómo entrenaba antes. Muchísimo. Sus entrenamientos son distintos. Se nota que hay una planificación específica del entrenamiento. Se nota de cómo el preparador que tiene en este momento, que es uno de los mejores preparadores que hay en Brasil, lo lleva no a la fatiga en todos los ejercicios, sino lo lleva cerca del fallo muscular. Se nota el estrés que le está implementando dentro del entrenamiento y se nota físicamente su cambio. Nadie va a negar que está usando farmacología porque para llegar a ese nivel de élite tienen que usar farmacología, pero también la programación de su alimentación, su entrenamiento tiene que ver mucho. El cuidado que tiene que tener de su salud. O sea, yo no dudo de eso. Y yo creo que ahí volvemos como a retomar con el tema del principio. Es que, parce, es que a esa gente, y lo que tú decías, César, marica, o sea, esa gente literalmente es una fuente de ingreso que estén montados en ese patín. O sea, pero una persona normal como un silvestre... ¿Para qué? ¿Para qué, marica? O sea, y con esa vuelta que creo que esa mentalidad errónea del atajo, o sea... Yo, como todas las personas que tal vez hemos tenido un struggle, pues, como una competencia con uno mismo de tratar una batalla interna. Una batalla interna de volver. Yo estoy increíblemente tentado a siempre decir, puta, ¿qué puedo hacer? No, bueno, listo, que una operación bariátrica. Y decía, listo, o sea, es una opción, o sea, siempre va a ser una opción, pero que va a ser una vuelta de, ok, que es sostenible, porque o sea, eso es el error que creo que le pasa a todo el mundo que está en esta vuelta, de que no tienes primero una costumbre de algo sostenible en el tiempo, que es lo primordial. O sea, yo te decía antes de grabar el podcast que la última vez que hablamos, que yo decía, Rolando, mándame una dieta. Y me decía, parce, necesito que sea primero que todo un mes juicios en el gimnasio. Y eso es lo mismo que tú decís con la pelada ahorita. O sea, la pelada que tú le dices, hey, o sea, el cambio que sea que tiene que haber y que la gente vaya a buscar, sea competitivo y busques farmacología, sea por salud o por verte bien, o sea por algo estético, o por simplemente decir, marica, me veo más bacano en pelota con mi pareja, marica. Por una playa me creo ver así. Sí, claro, tal. Uno es como que, marica, listo, está bien, pero sé consciente del por qué va a ser, y creo yo, ya metiendo aquí ya en un punto ya más como espiritual y toda la vaina, es a razón de qué lo estás haciendo, marica. O sea, porque si no... O sea, ¿qué problemas traes en la cabeza para poder buscar eso, para poder satisfacer tus propios... Es que precisamente eso es lo que yo voy. Yo creo que es un tema como el ego también y al final de cuentas sí consigues un buen cuerpo y todo eso, pero ahí mismo voy. Si tú venías con un complejo que es mental y cumpliste con lo que supuestamente buscabas, que era un cambio físico, pero hormonalmente se te revolvió todo, te afectó más lo mental, vienen otras cosas que claro, y vienen los rebotes. Hay una forma de cómo poner en contexto ahora de una situación actual. Con lo que son unos medicamentos, como seguramente ustedes lo conocen, el Ozempic, que el otro Saxenda, que lo que hacen es quitan el hambre. Son medicamentos que lo que son miméticos, una hormona que hace que te sientas lleno todo el tiempo. Te pones el medicamento, hay uno que es diario, otro que es semanal, y tú te haces hambre y no comes nada. Si hay una persona con obesidad y tú identificas que es obeso por sobrealimentación, obviamente, en la mayoría de los casos es así, y porque siempre vive en su casa sentado, pues, en poca actividad física, y diabético, ese medicamento es para los diabéticos, obviamente los que sufren de diabetes por sobrealimentación y por problemas, obviamente, de alimentación. Pero en el caso de alguien estético, erróneamente le mandas Saxenda o le mandas Ozempic. Listo, Ozempic. Se lo puso, el man se le quita el hambre. Come menos, la mujer o el hombre. Come menos. Por comer menos, va a ingresar menos cantidad de energía a su cuerpo y posiblemente, así no entrene, va a bajar de peso. Cuando sigue usando el medicamento, baja de peso, sigue bajando de peso, bajó 4 kilos, después 6, 8 kilos, después bajó 4, después 2. Llega un punto específico que dice, ya no voy a usar más el Saxenda, el Ozempic. Apenas lo deja utilizar, chas, ya vuelve otra vez el hambre, papá.
y viene como un camión sin frenos. Entonces tú no vas a poder controlar eso. Por eso lo que tú tienes que hacer es crear un hábito. Yo te dije eso a ti para que tú intentaras crear un hábito de entrenamiento para después decir, voy a ponerme a comer un poco mejor y vas a ver un cambio aún mejor. Así fue con esta muchacha. Ven acá, ¿quieres conmigo? Listo. Entonces ve allá, te voy a dar el plan de alimentación. Una vez, si tú sigues esta vaina, enfocamos, listo, enrutamos todo para la competición. Y así lo demostró. Es así. Todo el mundo en este momento está intentando buscar el camino más corto para lograr las cosas. Y no siempre el camino más corto es el mejor. De ahí salieron los SARMs. Los SARMs se inventaron en el laboratorio con la intención de modificar esos medicamentos que tuvieron un efecto casi igual a los esteroides orales sin los efectos secundarios. Y realmente ellos lograron probar con dosis muy bajas y con tiempos cortos de administración en los sujetos que entraron de algunos estudios que pueden lograr unos efectos parecidos. Pero a las dosis que en este momento se consumen o a las dosis que la gente los está tomando para lograr esos efectos más parecidos a los esteroides orales, son tan tóxicos, o no, producen tanto efecto inflamatorio o tanto estrés en el hígado, en el perfil de las grasas, de acné y todo, como lo hacen los esteroides orales. Entonces, no va a haber un camino diferente. No hemos encontrado todavía un camino distinto. Todavía esos medicamentos que mimetizan el ejercicio, que obviamente son lo último que ha salido por allí, hay algunos estudios, hay noticias y todo, le hace falta mucha tela por cortar para poder llegar a esa conclusión todavía. O sea, no es tan fácil. O sea, hay muchas cosas que todavía aún desconocemos. Entonces no se puede. Resumen, parce, sea juicioso. Sí, total. No, establece unas prioridades. Definitivamente, ten claro que es importantísimo no solamente planificar adecuadamente tu alimentación, busca un profesional, o ya en este momento hay ciertas aplicaciones que te ayudan a poder controlar cuánto ingresas a tu cuerpo de calorías. Además de eso, búscate a un buen entrenador o a alguien que te haga una buena planificación del entrenamiento. Con eso, seguramente tendrás esos 2 puntos primordiales cubiertos. Que ahí fue cuando yo noté mi mayor cambio. Exactamente. Aparte que precisamente como que la gente no se va a echar para atrás porque es que con ese paso a paso va a empezar a haber cambios. Entonces va dramáticamente. No, y dramáticamente. O sea, digo dramáticamente porque son cambios dramáticos. O sea, cuando tú empiezas a hacer eso, yo con 41 años, creo que fue la segunda vez que empecé a hacer una programación al pie de la letra que le pedí a una persona. En 3 meses tuve la mayor cantidad de cambios posibles que he tenido en mi vida. Y lo hice 3 meses, que hasta Santiago cuando me encontré esa Pepe en el gimnasio me decía, marica, ¿vos qué estás haciendo? Y yo, que estoy entrenando con la planificación. Me dice, gonorrea. Ahí es cuando estabas todo... Sí, claro, estaba, pero lo mejor era que estaba muy fuerte. Y yo estaba con la terapia de reemplazo, nada más. Yo estoy en terapia de reemplazo de testosterona. Terapia de reemplazo de testosterona son 125 miligramos que estoy usando semanalmente. Aproximadamente eso. No más, ni menos, no eso. Y mantengo en un rango entre 720 y 790 más o menos. Entonces yo digo, es como que uno puede hacer eso perfectamente. O sea, y mucho más si usted está joven, si usted es una persona joven y tiene la capacidad de, o no necesita usar la terapia de reemplazo, con esa planificación logras hacer lo que sea. Estaba moviendo cargas que no había movido nunca en mi vida. Con 42 años, yo hoy tengo 44. Voy a cumplir 45 ahorita en julio. Entonces digamos que no importa realmente en principio la edad, tú puedes siempre obtener cambios. Obviamente, o sea, no vas a llegar a ser Keith Bumstead, tal vez. No, claro. No, pero creo sí. que uno tiene que ser demasiado... Ingenuo. No. Bueno, también. Pero hay que ser muy realista con el hecho de las metas que uno quiere. Yo creo que esa es la vuelta y creo que es el problema que hablábamos la vez pasada, en el podcast pasado, de que es que me quiero ver así. O en el caso de algún tipo de deporte, no, quiero tener ese rendimiento deportivo. Es como, parce, espera un segundo. O sea, antes de cualquier cosa que tú quieras, es como que hasta dónde llegas tú, qué es lo que haces tú. Y creo que es una vuelta que todos tenemos que evaluar de nosotros mismos. Que, listo, hasta dónde de verdad podemos de una forma sana. Porque creo que estamos todos en de acuerdo que... Y es que ni siquiera sana, porque a veces como que precisamente yo siento que el culturismo es un deporte que expone mucho la salud. Y sin embargo hay gente que va derecho y quiere montarse en el Olimpia y ganarse el Olimpia y van derecho y no importa lo que esté pasando aparte de lo estable que pueden estar. Yo pienso que es algo que en verdad tú vuelvas sostenible a través del tiempo porque es que... Es que es eso, marica. O sea, tú una vez me decías, creo que escuché de que la gente que en algún momento dice, no, es que yo no me quiero salir del ciclo o no me quiero salir del todo porque me gusta estar así. Yo, parce, marica. Yo he tenido culturistas, o sea, muchachos que en Estados Unidos, por ejemplo,
principalmente, que me consultan porque quieren que los ayude la parte de salud. ¿Cómo hago para poder paliar los efectos secundarios? Y les pregunto, ¿cuánto tiempo llevas on? O sea, ¿cuánto tiempo llevas con medicamentos? 2 años. Y yo, ven acá, tú entiendes lo que estás haciendo, ¿cierto? O sea, lo que estás exponiendo. O sea, los riesgos que eso conlleva. Sí, no me importa. Yo estoy claro de que esto es lo que yo quiero hacer para mi vida. Ok, perfecto. Perfil completo, un ecocardiograma, a ver cómo está tu corazón, tamaño, la forma como está latiendo, qué tanto responde ese músculo contráctil, tu hígado, a ver cómo está, qué tanta grasa tiene dentro, si no tiene grasa, si está perfecto, tus riñones, los tamaños, cómo está la filtración a nivel sanguíneo, digamos que se puede, es una forma de cómo medirla. Además de eso, pues una radiografía del tórax, cosas así, un perfil imagenológico y el blood work, toda la química en sangre. Cuando le muestro eso, les dura como 15 días, weón, el miedo. Después otra vez, Pa'lante. I don't give a fuck. O sea, Hay gente que sí. siento que es literalmente una... Es una decisión. Es una decisión. Sí, o sea, sí. al final es una decisión y creo que personalmente creo que es una decisión de que si alguien la va a tomar, a la final cada quien hace lo que le dé su puta gana. Pero es muy de, ya ve, tenga muy pendiente las consecuencias de las vainas. Sí es importante traer aquí ahora sí lo que tú dijiste al principio, que por qué sí era un problema de salud pública. Porque un grupo poblacional, hablando de la gente que va al gimnasio en este momento, se está enfrentando a esa oferta de gente inexperta sin contarles realmente, sin consentirles a ellos realmente a lo que están exponiendo de que tomen ciertos medicamentos, ciertos fármacos, por ejemplo, como es el caso de los esteroides orales. Ese riesgo que está causando que muchas personas jóvenes lleguen a consulta con problemas de líbido, con problemas, digamos, hormonales, desbalances hormonales, con acné secundarios a ese tipo de problemas y todo eso, es lo que determina un problema de salud pública porque ni siquiera gran cantidad de profesionales de la salud están capacitados para poder manejar no los efectos secundarios, como un acné. El acné lo puede manejar el dermatólogo seguramente, sí me va a entender, pero un médico que tú lo pongas, incluso muchos especialistas han visto muchos de mis pacientes, y yo he tenido pacientes que con todo el respeto llegan muy mal manejados, ¿sí me entiendes? Intentando estabilizar todo ese perfil hormonal que está mal. Y yo comprendo perfectamente eso porque para eso no te preparan en la universidad. Además de ser autodidacta, el estar estudiando recurrentemente, teniendo casos previos, buscando un montón de literatura, estudiando de muchos de mis profesores en Estados Unidos, de mucha gente que conozco, es donde uno puede, digamos, ilustrarse un poco más de cómo afrontar esos casos y definitivamente poderlos ayudar. Y esa es la manera de cómo hacerlo. Pero es interesante o sería importante que ahora tuvieran eso mucho más en cuenta para poderlo mejorar, obviamente, sí. Bueno, yo creo que de nuevo estuvo muy educativa la charla. A mí me gusta cuando soy parte de algo que termina uno aprendiendo un poquito más de lo que uno sabe. Bueno, de verdad, para los que estuvieron por acá, recuerden suscribirse, compartir esto. Ya ve, mándale esto a aquella persona que tú dices, hey, este man es un poquito desconocedor del tema. Toma, para que aprenda un poquito más. Y yo también sé que muchas personas tienen muchas preguntas que les salen a partir de cada podcast que pasa, entonces también pueden dejarlo en los comentarios. Tenemos un profesional de la salud que precisamente está guiándonos en todo este tema. Y nada, pues acá estamos esperando también la intriga y como la duda que todo el mundo tenga. Ojalá que en el próximo podcast CJ se presente. Sí. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye.